Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Amén, hermanos. Amén. Estamos aquí otro día más en otro estudio bíblico para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos aquí a tomar un poquito de tiempo, hermanos, para compartir este estudio bíblico, porque queremos que muchas almas sean bendecidas con esta palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que denme unos cuantos minutitos, hermanos, y ahorita empezamos. Ahorita iniciamos el estudio bíblico en esta noche. Déjenme desde aquí compartir esta enseñanza en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Amén. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Ok, aquí dos más y empezamos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos listos. Gloria a Dios, Amén. santo es Gloria a tu Dios. Señor Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios, qué bueno que estamos contentos, hermanos, listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Hemos cantado, hemos alabado a nuestro Señor, hemos alabado su nombre, exaltado su nombre en alto. Podemos sentir aquí la presencia fuerte en este lugar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida, hermanos, a todos los que lo van a ver en esta noche en nuestro otro estudio bíblico que lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Quiero pedirles que vayan a ustedes inmediatamente a tomar su Biblia en esta noche. Vamos a estar estudiando un tema muy interesante, muy bueno, hermanos, en esta noche. Así que si tú tienes tu Biblia, ve a tomar tu Biblia. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta noche en el libro de Éxodo. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios en el libro de Éxodo en esta noche. Queremos darles la bienvenida nuevamente y gracias por quedarse con nosotros a escuchar la palabra de Dios. En esta noche queremos desearles que esta palabra sea bendición para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 17. Amén. Amén. Y Gracias. vamos a estar leyendo el capítulo 17 del versículo 8 al 13. Y bendigan con un fuerte gloria a Dios que salga de lo más profundo de su corazón. Si ya están listos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a encomendar este servicio al Señor. Amén. Amén. Amén.
Padre Santo, Señor mi Dios, estamos aquí, Padre Santo, Señor, reunidos, Señor mío, juntos en armonía, Padre Santo, Señor, dispuestos, Señor, a que tú hables a tu pueblo que está aquí presente, Señor Dios, hambriento y sediento, Señor, de ti, Padre Santo, Señor, de saber más de ti, Señor, de conocer más de ti, Padre Santo, Señor, hambriento y sediento de que tú nos hables, Señor, esa palabra, Señor, de esperanza, Señor, esa palabra de consuelo, Señor, esa palabra de ánimo, Señor, esa palabra de fortaleza espiritual, esa palabra que rompe las cadenas, Señor Dios, que libera al cautivo, Señor, que le da vista a los ciegos, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, Señor, dispuestos, Señor, Padre Santo, a escuchar tu palabra en esta noche. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, y de todos aquellos que nos van a estudiar, se van a quedar aquí estudiando la palabra con nosotros en este día, Señor Dios. Que tú, Padre Santo, Señor, bendiga sus vidas con el poder de tu palabra, Señor, que en esta hora, Señor Dios, engendres, Padre Santo, nuevos nacimientos, que vengan almas a los pies de Cristo, Señor, que tú te manifiestes con poder y gloria, Señor, a esta hora, Padre. Yo te pido tu ayuda, Señor, que tú me ayudes en esta noche, Señor, que tú pongas tu palabra, Señor, en mi boca, Señor, conforme a tu corazón, Señor, conforme a este estudio bíblico que tú me diste, Padre Santo, Señor, para enseñar en este día, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Y yo tendré cuidado de darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse y decir con voz fuerte: pelear, prevalecer y sostenerse. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Después, hermanos, de que Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, déjenme aquí nomás tomar el tiempo, rapidito. Después de que Dios liberó al pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud de Egipto, hermanos, del poder de Faraón, hermanos, después de haberlos llevado y cruzado el mar rojo, hermanos, dice la Biblia que Dios hizo pasar a su pueblo de Israel, hermanos, en medio del desierto para ser probado, hermanos. Y nos dice aquí el contexto de estos capítulos, hermanos, que cuando el pueblo de Israel tenía alrededor como de 2 meses y medio de haber cruzado, hermanos, el mar rojo, hermanos, de haber sido liberado, hermanos, dice que el pueblo de Dios, estando ahí en el desierto, hermanos, estando ahí los calores fuertes del día y las heladas por la noche, hermanos, y haber estado caminando por el desierto ya varios meses, hermanos, y dice que el pueblo de Dios tuvo hambre, hermanos. Y dice la palabra de Dios que empezaron a murmurar contra Dios de que mejor les era haberse quedado allá en Egipto, donde tenían enfrente las grandes ollas de carne, que morir de hambre en el desierto. Pero Dios, que es bueno, hermanos, Dios que todo lo ve, Dios que tiene la mirada sobre nuestra necesidad, Dios que tuvo misericordia, hermanos, al ver que Dios se le acercó para presentarle la petición de su pueblo. Dios, dentro de su misericordia, hermanos, Dios les dio pan del cielo, les hizo descender pan del cielo, dice la palabra, en forma de escarcha, hermanos, y el pueblo de Dios salía en las mañanas a alimentarse del pan que Dios les había dado, para que no fueran a padecer de hambre, hermanos, amén. Y despuésito de ahí nos dice la palabra de Dios que después encontraron otra prueba, se encontraron otra prueba del pueblo de Dios de Israel, y esta vez tuvieron sed. Y también nuevamente Israel se volvió a quejar con Dios, que mejor ellos preferían haberse quedado en el Egipto, hermanos, en lugar de estar aquí en el desierto, en estos calorones tan fuertes, en estas temperaturas tan fuertes, hermanos, y morir aquí deshidratados. Empezaron a quejarse delante de Dios, hermanos, con Moisés. Y Dios también, dentro de su misericordia, usó a Moisés, hermanos, para que por medio de la vara de Dios, hermanos, golpeara la peña que se conoce como la peña de Oreb, y de ahí brotó aguas, hermanos, y de esa manera todo el pueblo de Dios de Israel, hermanos, fue satisfecho de esa sed que tenía. Amén. Pero venía una prueba aún más fuerte, hermanos, que nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que a tan solo ya casi 3 meses de haber sido liberado de Egipto, hermanos, el
el pueblo de Dios nuevamente se encontraba cansado después de caminar tanto tiempo. Dice la palabra de Dios, iban rumbo al desierto del Sinaí, y ahí en el camino, hermanos, el pueblo de Israel estaba cansado, estaban muy débiles, estaban agotados, hermanos, estaban quedando rezagados por el camino, hermanos, y dice la palabra que les salió de sorpresa al encuentro, hermanos, y el rey de Amalek con su ejército, hermanos, y se aprovechó de esa situación, hermanos, y con gran crueldad, hermanos, sin misericordia, sin piedad, hermanos, mató a algunos de los israelitas que se estaban quedando atrás, rezagados, hermanos, y a Israel no le quedó de otra, hermanos, más que salir a la guerra y pelear contra Amalek. Amén. Y nos dice la palabra de Dios también, hermanos, cada vez que nosotros venimos a él y a estudiarla, hermanos, que nos dice a nosotros también como cristianos, nos dice la Biblia que nosotros también tenemos una lucha constante, una lucha diaria contra 3 enemigos poderosos, y tenemos que pelear contra ellos. Ellos son estos enemigos, hermanos. Nos revela la Biblia que nuestros enemigos son Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el enemigo de las almas. El otro enemigo poderoso, hermanos, también es los placeres del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, hermanos. Así que el segundo enemigo es el mundo, hermanos. Y el tercer enemigo, hermanos, es la carne. Nosotros mismos, los placeres de la carne, hermanos, y nosotros tenemos que pelear diariamente, hermanos, si nosotros queremos sobrevivir. Amén. Y en este pasaje bíblico, hermanos, en este tremendo pasaje bíblico podemos encontrar 3 métodos, hermanos, para poder vencer a estos 3 enemigos poderosos. El primer método, hermanos, que yo encontré aquí, hermanos, leyendo este pasaje bíblico como lo acabamos de leer, hermanos, es que tenemos que pelear la batalla. Amén. Nos dice la Biblia, hermanos, que cuando fueron sorprendidos los israelitas por este ataque tan cruel de Amalek, dice que la palabra de Dios que Moisés buscó a Josué. Él habló a Moisés y le dijo que se preparara a hombres, que escogiera a algunos de los hombres para que salieran a pelear contra el ejército de Amalek, hermanos. Amén. Y esta es la primera vez, hermanos, nos dicen aquí los eruditos, los expertos, que en este pasaje bíblico es la primera vez que se menciona a Josué en toda la Biblia. Es la primera vez que Josué sale aquí como a la revelación bíblica, hermanos, la revelación de la palabra de Dios. Y es también la primera misión que Dios le estaba encomendando por medio de Moisés a Josué, hermanos. Y aquí podemos ver cómo Dios ya lo estaba preparando para que en un futuro él fuera quien iba a reemplazar a Moisés, hermanos. Amén. Y Amalek, hermanos, Amalek, dicen los estudiosos, los eruditos, que Amalek era un descendiente de Esaú, el hijo de Isaac, hermanos, hermano de Jacob. Eran descendientes de Saúl, hermanos, y estos eran una nación, hermanos, un pueblo nómada en el desierto del Cádiz, hermanos. Ellos se dedicaban ahí a asaltar, hermanos, a la gente que pasaba ahí por el desierto. Se aprovechaban de ellos y se los sorprendían y los atacaban en una manera cruel, hermanos, y a muchos de ellos los mataban, y de esta manera les quitaban y les robaban sus pertenencias, hermanos. Este era un pueblo, una nación, hermanos, como quien dice, terrorista, hermanos, que se aprovechaba de la situación para quitarle las pertenencias a todos los que cruzaban el desierto. Amén. Así que, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Que inmediatamente después de que Israel recibió la bendición de Dios de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, hermanos, inmediatamente podemos ver cómo Satanás ya se estaba moviendo para influenciar a los israelitas para que atacara al pueblo de Dios de Israel, hermanos. Amén. Pero Josué, hermanos, Josué fue obediente al mandato que le había dicho Moisés, y él fue y preparó, escogió a hombres, hermanos, para que fueran a pelear contra Amalek. Y Moisés, hermanos, no se quedó ahí nada más ahí sin hacer nada, como flojo o holgazán, viendo ahí todo el panorama ahí, supervisando ahí la guerra y ver a ver cómo van las cosas, hermano. ¿No? Tanto como Josué, él estaba peleando, hermanos, pero
Moisés también estaba peleando, él también salió a la guerra, pero no en una manera físicamente como lo estaba haciendo Josué, hermanos, sino él estaba peleando una guerra espiritual en ese momento. Porque Moisés subió a la cima de una colina, hermanos, y él se puso a orar. Dice la palabra de Dios que él levantó Moisés la vara de Dios, hermanos, la levantó con la mano, hermanos, y de esa manera empezó a orar y a clamar a Dios para que Dios le diera la victoria sobre esa situación que se le había venido al pueblo de Dios de Israel, pues sobre esa situación que sorprendentemente se les vino, que no esperaban, hermanos, y Israel, hermanos, no estaba preparado así como entrenado para la guerra, hermanos. O sea, era una situación difícil en la que se encontraba Israel, y tanto como Josué como Moisés estaban peleando, hermanos, para que Dios les diera la victoria. Y Moisés estaba levantando las manos, hermanos, y peleando esa batalla espiritual, esa batalla, esa gran guerra que se había desatado ahí, no solamente físicamente, hermanos, por medio de hombre contra hombre, sino ahí se había desatado una lucha espiritual, hermanos, entre ángeles y demonios que estaban impidiendo que Israel, hermanos, llegara a la tierra prometida, hermanos. Que el Señor reprenda a Satanás en esta noche, hermanos, amén. Pero Moisés subió a pelear esa batalla espiritual y a orar, a clamar a Dios, hermanos, para impedir, hermanos, que fueran vencidos por el enemigo que los había sorprendido en ese momento. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros, hermanos, que estamos ahora aquí viviendo en este momento, hermanos, en este siglo? ¿Ven? ¿Qué nos dice la palabra de Dios como cristianos, como hijos de Dios que somos, hermanos? Que nosotros también diariamente nos enfrentamos con una lucha espiritual. Nos dice ahí la palabra de Dios en Efesios 6:12 que nosotros estamos en una guerra espiritual todo el tiempo, todos los días. Nos dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos una guerra espiritual todo el tiempo contra las obras de las tinieblas, hermanos, y es una guerra que nosotros tenemos que pelear, que tenemos que pelear y ganar la victoria. Todos los días nosotros tenemos que pelear esa batalla, hermanos, espiritual, y ganar la guerra contra el enemigo, contra Satanás, hermanos. Amén. Así que esto es uno de los del primer método, hermanos, que estamos hablando aquí, que encontramos en la palabra de Dios, que es que tenemos que pelear y pelear de tal manera que tengamos la victoria, hermanos, porque nos dice la palabra de Dios que no hay victoria si no hay batalla, o como dice en inglés, no pain, no gain. Así que nosotros no podemos quedarnos cruzados con los brazos cruzados, sino que nosotros tenemos que salir a pelear la guerra, hermano. Nosotros no tenemos que dejar vencer por el enemigo. Jesucristo lo descubrió a Satanás, Él nos lo vino a revelar. Él nos vino a decir que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Así que nosotros tenemos aquí por medio de la palabra, nos podemos dar cuenta que nosotros también como cristianos tenemos una guerra espiritual contra las obras de las tinieblas, contra Satanás mismo, hermanos, que quiere acabar con los cristianos, nos quiere destruir, hermanos, nos quiere destruir nuestra fe, hermanos. ¿Para qué? Nos quiere destruir nuestra fe para que de esa manera, hermanos, nos alejemos de hacer la voluntad de Dios, para que no le creamos a Dios, hermanos. Amén. Nos quiere destruir, hermanos, la vida que tenemos en Cristo en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, le rendimos nuestra vida, nuestra voluntad a Cristo, nosotros empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. Viene Cristo por medio del Espíritu Santo a morar en el creyente, a vivir dentro de nosotros. Amén. Pero nosotros desde ese momento nosotros entramos a una guerra espiritual, hermanos, que tenemos que vencer al enemigo, porque él va a estar peleando para alejarnos para quitarnos la vida de Cristo de nosotros, para que volvamos otra vez a donde Dios nos había sacado, Dios nos había liberado, hermanos, de la esclavitud del pecado. Amén. Del poder del pecado, del dominio del pecado sobre nosotros. El diablo no descansa y el diablo va a querer hacernos la guerra para apartarnos de los caminos de Dios. Él es un experto para destruir familias, hermanos. Es un experto para destruir matrimonios,
para causar contiendas y divisiones dentro del matrimonio, para destruir lo que es lo que es la institución familiar. Ya lo estamos viendo, que es un experto en destruir las familias en los tiempos que estamos viviendo, hermano. El diablo no quiere que nos sigamos multiplicando, que el Señor lo reprenda en esta noche, hermanos, amén. El único que está en contra de que nos sigamos multiplicando, hermanos, es el mismo diablo, hermanos, es el mismo enemigo, porque la voluntad de Dios es que nosotros sigamos multiplicando y que le sigamos creyendo a Él, le sigamos obedeciendo, sometiéndonos en obediencia a su voluntad, amén. El enemigo es un experto para destruir los matrimonios, por eso ahí andan cristianos, matrimonios cristianos divorciándose, dejando que el enemigo entre en sus matrimonios para destruir a su familia, para destruir a sus hijos, para desunir a las familias, para separar a las familias, hermanos, porque él es un experto en destruir a las familias, y nosotros tenemos la culpa porque nosotros le abrimos la puerta, porque nosotros no nos metemos a la guerra a pelear para que él no destruya a nuestra familia. Nosotros tenemos que pelear la batalla. Amén. Y cuidar a nuestra familia, amén, hermanos. Amén. Cuidar lo que Él nos ha dado, amén. El diablo es un experto, hermanos, para destruir ministerios, hermanos, para robarnos nuestra paz, nuestro gozo, sobre todo para que hacernos caer, para que perdamos la salvación, amén. Amén. Y nosotros tenemos que pelear diariamente, hermanos, esa batalla espiritual. ¿Cómo podemos pelear esa batalla espiritual, hermanos? A través de la oración. Nosotros tenemos que meternos más con Dios. Nosotros tenemos que pelear esa batalla como Moisés lo estaba haciendo, que él estaba levantando las manos, estaba clamando y orando a Dios para que Dios le diera la victoria sobre Amalek, sobre los enemigos de ahí, en ese momento de Israel. Amén, porque los querían destruir, los querían matar. Amén. Y nosotros también tenemos que pelear la guerra contra el enemigo, contra Satanás, hermanos, por medio de la oración. Tenemos que dedicarle tiempo a la oración, hermanos. Tenemos que meternos más con Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de meditar la palabra de Dios, porque esas son las armas poderosas con las que podamos vencer al enemigo día con día, para que Dios nos dé la victoria día con día, hermanos. La oración es un arma poderosa, hermanos, contra las obras de las tinieblas, amén. Dios nos da la victoria, hermanos. Estamos viendo que el enemigo está metiendo y está causando rencillas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro trabajo, hermanos, o le están haciendo bullying a nuestros hijos, hermanos, o nos está yendo mal en el trabajo o algo. Muchas de esas situaciones es una guerra espiritual, y todas esas guerras, hermanos, nosotros nos doblamos nuestras rodillas, nos metemos con Dios en oración, hermanos, empezando a clamar a Dios por su misericordia, empezando a reprender tu obra del enemigo, hermanos, que se quiere levantar contra ti y tu familia, hermanos. Dios responde, la mano de Dios se mueve poderosamente a través de la oración, amén, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Aleluya. Así que el primer método, hermanos, para acabar con estos tres enemigos, tenemos que pelear, hermanos, la batalla, amén. Tenemos que salir a pelear, porque si queremos la victoria, tenemos que pelear. El segundo método, hermanos, que yo encontré aquí, hermanos, es tenemos que prevalecer en la batalla. Dice aquí en Éxodo 17:11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando Moisés alzaba la vara de Dios, hermanos, dice que Israel prevalecía. Ahora, esta palabra prevalecer, hermanos, en un diccionario secular significa fortalecer, mantenerse, vencer. Así que ¿qué nos está diciendo aquí en la escritura, hermanos? Que cada vez que Moisés levantaba la mano, clamaba a Dios, oraba a Dios para que Dios le diera la victoria. Cada vez que Moisés estaba con la mano levantada y orando a Dios, hermanos, el pueblo de Dios de Israel prevalecía. El pueblo de Dios de Israel se mantenía peleando. El pueblo de Dios de Israel se mantenía con la moral alta, hermanos, para seguir peleando la batalla, amén. Aunque se veía que era imposible, aunque se veía que ellos eran un enemigo que estaba más preparado y más fuerte que Israel, hermanos, mientras que Moisés peleaba esa batalla espiritual con la vara de Dios en alto, Dios le daba la victoria a Israel. Ellos prevalecían, ellos seguían continuando en la batalla, hermanos, y seguían adelante, seguían venciendo. Se veían
Moisés podía ver que Israel iba derrotando a los amalecitas, así que Israel se fortalecía cada vez que Moisés levantaba la vara de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué era tan importante la vara de Dios? ¿Qué simbolizaba la vara de Dios? Yo estudiando también, hermanos, acerca de esto, sobre por qué era tan importante la vara de Dios, que Dios usó, que Moisés usó, hermanos, y Dios abrió lo que fue el mar rojo, hermanos, lo abrió de lado a lado, y pudo cruzar todo el pueblo de Dios de Israel en seco, hermanos. Esa vara con la que Moisés hizo milagros en frente del faraón, que la convirtió en serpiente, y verdad. Entonces yo estaba investigando sobre la importancia, lo que simbolizaba la vara, hermanos, y la vara de Moisés, hermanos, la vara de Dios, estaba simbolizando la presencia misma de Dios. Amén. La autoridad de Dios, hermanos, el poder de Dios que se estaba derramando en ese momento sobre el pueblo de Dios de Israel para darles la victoria, hermanos. Amén. Así que si nosotros queremos vencer al enemigo, hermanos, nosotros aquí nos está enseñando que nosotros tenemos que levantar la vara de Dios, hermanos. Amén. Tenemos que levantarlo a través de la oración, hermanos, a través de esa confianza en Dios. Amén. Porque Dios aquí les estaba dando una tremenda enseñanza a su pueblo de Dios de Israel, hermanos, porque Dios sobrenaturalmente, milagrosamente, podía haber hecho un terremoto y hubiera acabado con todo el ejército de los amalecitas. Amén. Amén. Hubiera hecho que ellos mismos se destruyeran entre ellos mismos. También, como lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, de que Dios hacía que hubiera un espíritu de confusión entre ellos y que cada uno se empezara a matar entre ellos. Amén. Pero esta vez Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel, que lo acababa de sacar de la esclavitud de Egipto, que les estaba enseñando quién era. Amén. Le estaba enseñando su gloria, su poder, pero sobre todo le estaba enseñando a su pueblo de Israel para que dependiera totalmente de Dios, hermanos. Amén. Así que aquí Dios, hermanos, nos está enseñando a nosotros también que si queremos nosotros vencer, nosotros tenemos que prevalecer, hermanos, tenemos que continuar peleando y dependiendo totalmente de Dios, hermanos, para que podamos prevalecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otro de los enemigos, hermanos, como te comenté, de los que son poderosos, con los que nosotros luchamos diariamente, es contra nuestra carne, contra los deseos de la carne, contra nosotros mismos. Que todo el tiempo nuestra carne pues quiere estar haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Que la misma carne, hermanos, es otro de nuestro propio enemigo que nosotros tenemos que vencer, para que la carne, los deseos de la carne no tomen dominio sobre nosotros. Como nos lo dice aquí la palabra de Dios sobre los deseos de la carne, que es otro de nuestros enemigos. Quiero que vaya alguien a leer en Gálatas 5, 16, 17. Quiero pedirle que el que lo encuentre primero lo lea con voz fuerte. Esto habla sobre la otra lucha que tenemos contra los deseos de la carne. ¿Ya, Adriana? Amén. Léalo con voz fuerte. 16 y 7. Sí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Amén. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Así que aquí estamos viendo, hermanos, que aquí tenemos otra lucha espiritual entre las obras de la carne y las cosas que son en el espíritu. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que prevalecer en las cosas que son en el espíritu. Continuar, ya somos cristianos, hermanos, ya Dios está empezando a obrar en nosotros a través de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que son amor, gozo, paz, paciencia. Y nosotros tenemos que continuar en las cosas que son del Espíritu, las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos aquí el enemigo, que son los deseos de la carne, que son enemistad contra Dios. Porque dice la palabra de Dios que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Si vivimos conforme a la carne, si practicamos las obras de la carne, dice la palabra de Dios que va a resultar en muerte espiritual. Amén. Y son estos enemigos con los que nosotros tenemos que pelear, y que tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir esforzándonos, prevalecer para
tener la victoria sobre los deseos de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Más adelantito ellos dicen que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas y celos, envidias, lascivias, pleitos, etcétera, etcétera. Ahí más adelantito en el versículo 19-21 de Gálatas 5, ahí podemos ver los que son las obras de la carne. Ahora nos dice la Biblia que estas obras de la carne se manifiestan en aquellos donde el que domina dentro de ellos son los deseos de la carne, aquellos que no tienen el Espíritu, amén. Pero los que tenemos el Espíritu, hermanos, nosotros tenemos esa lucha constante diariamente contra las obras de la carne, contra los deseos de la carne, hermanos. Nosotros tenemos que vencerlas a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos dominar de los deseos y de las obras de la carne. Nosotros tenemos que prevalecer en la pelea, amén. Tenemos que prevalecer contra estos enemigos, porque estos enemigos, hermanos, poderosos nos quieren apartar de la fe, de los caminos de Dios, de que le seamos obedientes a Dios. Nos quieren hacer meter dudas de Dios para que nosotros no pongamos nuestra fe en Cristo, en su palabra, en sus promesas, amén. Lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Estos enemigos, hermanos, nos quieren apartar de los caminos de Dios. Sobre todo el enemigo, hermanos, el número uno enemigo de nosotros es Satanás, que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Así que nosotros tenemos esa lucha espiritual, hermanos, contra Satanás y contra los deseos de la carne, hermanos. Nosotros tenemos que pelear. Pero aparte de que pelear, nosotros tenemos que seguir continuando en esa pelea, tenemos que seguir prevaleciendo, esforzándonos, hermanos, estar alertas, hermanos, porque tenemos un enemigo que no descansa, y tampoco las obras de la carne tampoco descansan. Y si nosotros no nos estamos alimentando con las cosas del Espíritu, hermanos, va a dominar más la carne sobre nosotros. Hay un anuncio de esos de los que ponen en el Facebook, donde dicen, y es muy cierto, donde hay una figurita donde un hombre, una persona física, está arrastrando la sombra de él mismo, y se refiere a la sombra como los que son los deseos de la carne, y dice que es tiempo de congregarnos, de irnos a la iglesia, y dice, arrastra la carne porque ella no se manda ya sola, amén. Así que nosotros tenemos que arrastrar la carne, tenemos que tomar dominio sobre los deseos de la carne, porque ella no se manda sola, amén. Y si nosotros estamos batallando con que la carne tome control de nosotros, para eso es la oración, la consagración a Dios y el ayuno también, para que la carne no tome control o dominio de nosotros, amén, hermanos. Así que nosotros tenemos que estar alerta y no bajar la guardia, sino prevalecer, hermanos, contra todas esas acechanzas del enemigo, hermanos, sobre todas estas obstáculos, hermanos, que pone el enemigo, hermanos, todas esas tentaciones que pone el enemigo frente a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que pelear y prevalecer contra todas esas cosas por medio de la oración, por medio de la proclamación de la palabra de Dios, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice la Biblia, hermanos, también que uno de los propósitos por los cuales vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue para deshacer las obras del diablo, hermanos, amén. Así que Cristo es el único que puede romper esas cadenas de esclavitud y pecado, es el único que nos puede dar ese poder y dominio para vencer a Satanás y a las obras de la carne, hermanos, amén. Dios dice la palabra de Dios que ella nos ha dado poder y autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios, hermanos, a los que son hijos de Dios. Él nos ha dicho que nosotros tenemos el poder y autoridad para reprender a los demonios, para echarlos fuera. Dice ahí la palabra de Dios que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo, que somos nosotros que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, amén. Él dice, Él aquí nos doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les hará daño, hermanos, amén. Gloria a Dios. Es el Salmo 91: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Así que Él nos ha dado autoridad, hermanos, para vencer al enemigo, hermanos, para vencer a Satanás y sus demonios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bendito sea su nombre, hermanos. Así que nosotros queremos vencer sobre estos enemigos, hermanos. Nosotros tenemos que prevalecer en Cristo, hermanos. Amén. Prevaleciendo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, el tercer método que encontramos aquí en este pasaje bíblico, dice aquí la palabra de Dios, mientras que Moisés levantaba su mano, prevalecía Israel, pero cuando Moisés bajaba la guardia, bajaba las manos, prevalecía Amalek, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta batalla no fue una batalla fácil, fue una batalla que duró todo el día. Fueron muchas horas en las cuales Josué con su ejército, con el ejército de Israel, hermanos, tuvieron que estar peleando de uno a uno, de hombre a hombre, hermanos. Pero todas esas horas también Moisés tuvo que quedarse con la mano alta, con la vara de Dios, porque él se dio cuenta que si bajaba la mano, entonces prevalecía Amalek. Entonces él tenía que quedarse con la mano alta y la vara todo el tiempo. Llegó un tiempo que ya no pudo con una mano, entonces tuvo que agarrar las dos y quedarse con las dos con la vara. Amén. Pero dice la palabra que se fue transcurriendo el tiempo, hermanos, y Moisés se cansó, ya no pudo más sostener la vara de Dios, hermanos, y él parado clamando y orando a Dios, peleando esa batalla de intercesión espiritualmente, que Moisés se cansó, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que entonces vinieron Aarón y que estaban con él, vinieron Aarón y Hur y agarraron una piedra y la pusieron debajo de Moisés para que él se sentara, hermanos, y de esa manera él pudo descansar. De esa manera pudo aguantar un tiempo más con la vara. Estaba sentado y con las dos manos y la vara de Dios levantada, hermanos. Amén. Así que, ¿qué nos dice esta palabra de Dios, hermanos? Que Moisés que estuvo todo el día con la vara arriba, hermanos, y le tuvo que poner una piedra porque ella ya se había cansado. Así que aquí el Espíritu Santo me estaba ministrando y fue lo que puse en mi estudio bíblico, hermanos, que van a llegar momentos en nuestra vida, hermanos, nuestra vida que nosotros vivimos una vida cristiana, hermanos, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo agradar a Dios, viviendo una vida esforzándonos a obedecer su voluntad. Amén. A tener una vida en obediencia a la palabra de Dios, vivir una vida así, hermanos, una vida cristiana, hermanos, tarde que temprano nos puede cansar, porque no es fácil vivir una vida cristiana, hermanos. Primeramente porque nos dice la palabra de Dios que el que quiera venir a mí se tiene que negar a él mismo. Es una vida que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Así que no es algo fácil de nosotros tener que dejar nuestro orgullo y nuestra soberbia a un lado para que el que se siente dentro del trono de nuestro corazón, para que el reine de nuestro corazón sea Dios y no nosotros. Así que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos todos los días. Entonces no es algo así que digas tú que es muy fácil. Ahora no más eso, nosotros tenemos que guardarnos de no caer en tentación, de no estar viviendo una vida de libertinaje, una vida de pecado delante de Dios, porque nosotros como cristianos tenemos temor de Dios. Nosotros sabemos que hay alguien allá en los cielos en su trono, que Él mira desde lejos a todos los hombres de la tierra, y Él tiene puesta la mirada y sus oídos a la oración, al clamor de sus hijos, pero también a lo que andan haciendo sus hijos. Amén. Entonces vivir de esa manera que sabemos que Dios está viéndonos, está teniendo cuidado de nosotros, hermanos. Estamos nosotros saber que tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos, espiritualmente, eso cansa. El saber que tenemos que vivir una vida consagrada a Dios a través de la oración, del ayuno y de la palabra de Dios, hermanos, eso nos cansa espiritualmente, nos quita las fuerzas. A veces andamos todos desanimados de que decimos que ya no podemos más, que no debemos de pensar de esa manera. Si en verdad decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, amén, hermanos. Amén. Pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, que nosotros somos humanos y tarde que temprano nos puede pasar. Podemos estar en un momento donde nos podemos sentir cansados espiritualmente, donde podemos sentir que ya no podemos seguir adelante peleando esta batalla contra estos tres enemigos poderosos. Amén. Podemos sentir que ya no podemos más
que ya hasta aquí llegué con mi vida cristiana, yo ya, ya no puedo más, y te sientes cansado, te sientes desanimado, pueden venir cosas, situaciones en nuestra vida que nos pueden hacer alejar de Dios, nos pueden desilusionar, nos pueden desanimar, hermanos, pero nosotros tenemos que pelear contra todo eso, amén. A pesar de que venga desánimo, nosotros tenemos que pelear contra todo eso. ¿Cómo lo podemos vencer, hermanos? Nosotros tenemos que venir y descansar en nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas a Él, amén. Nosotros tenemos que confiar en Él, como lo que la piedra, hermanos, representa ahí a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que, Moisés, descansar en ese momento, que ya no podía él seguir adelante, ya no podía clamar, ya no podía orar así con la mano en alto, tenía que descansar, ya estaba cansado, y él descansó sobre la piedra. Y nosotros, cuando nos encontramos en una situación así en nuestra vida cristiana, en nuestra vida siéndole fiel a Dios, en nuestra vida queriéndole servir a Dios, y ya llegamos a un momento de nuestra vida, de nuestra consagración, de nuestro ministerio, que sentimos que ya no podemos seguir más adelante, que ya queremos tirar la toalla, hermanos, que ya nos queremos salir del barco. Nosotros tenemos que venir a Dios, doblar nuestras rodillas a Dios, clamar, llorar en llanto, postrarnos, humillarnos delante de Dios y decirle que nos dé las fuerzas para seguir adelante, porque nosotros ya no podemos por nosotros mismos. Así que, ¿cuál es la solución? Tenemos que venir y descansar en nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Nosotros damos un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Y así, eso fue lo que le pasó a Moisés. Dice la palabra de Dios que tuvo que sentarse para descansar un rato, pero llegó un tiempo, hermanos, que ya ni la piedra fue suficiente. Tuvieron que ayudarle, tanto Aarón como Hur, tuvieron que ayudarle a sostenerle las manos a Moisés. Dice que Aarón le agarró de una mano y Hur le agarró la otra mano, y de esa manera sostuvieron los brazos, las manos de Moisés, porque ya la pura piedra no fue suficiente, hermanos, amén. Así que ellos tuvieron que ayudar a Moisés a sostener sus manos para que de esa manera, dice la Biblia, pudiera tener firmeza, hermanos, pudiera tener esa firmeza y seguir peleando esa batalla espiritual en ese momento, hermanos, amén. Así que, ¿qué nos enseña aquí en este pasaje de la Biblia, en este escenario, hermanos? Nos dice que aquí la palabra de Dios, que la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Que nos dice la palabra de Dios en Mateo 18:19, hermanos, sobre la unión que hace la fuerza. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, hermanos. Así que la oración, hermanos, cuando nos juntamos más de dos o tres a orar, hermanos, es una oración poderosa, hermanos, que rompe el yugo del diablo, que rompe toda traba del enemigo, hermanos, todo ataque del diablo, todo ataque espiritual, todo obstáculo, toda barrera que el enemigo quiera levantar contra la iglesia, hermanos. Y nosotros nos unimos a orar, hermanos. Aquí vemos tres personas, nosotros clamamos y venimos juntamente de acuerdo sobre cualquier cosa que pidemos. Esta es una promesa de Dios que va a ser hecho por su Padre que está en los cielos. Así que en la unión está la fuerza, hermanos, amén. Esta es la manera, esto es un secreto poderoso, hermanos, aquí en la Biblia, para vencer al enemigo. Así que aquí nos está diciendo claramente la palabra de Dios por medio de este pasaje bíblico que Moisés no pudo solo, él necesitó ayuda para seguir en esa pelea espiritual. Y nosotros no somos la excepción, nosotros no podemos solo seguir viviendo la vida cristiana, nosotros tenemos que tener ayuda también, hermanos. Primeramente la ayuda de Dios, como lo dijo nuestro Dios a Josué, cuando él ya reemplazó a Moisés en su primera misión ya como líder de Israel. Le dijo ahí en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas, amén. Y también se lo dijo a Jeremías, se dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, amén, hermanos. Así que nosotros necesitamos primeramente la ayuda de Dios, pero también necesitamos la ayuda de nuestra familia, y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos en Cristo,
que ellos comparten la misma fe que nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que juntos, entre los unos y los otros, nos apoyemos a seguir peleando, hermanos, la guerra contra nuestros enemigos, contra estos tres enemigos poderosos, porque solo no vamos a poder, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que solos no vamos a poder, hermanos, porque solos vamos a cansarnos. Amén. Y ahora sí, cuando nosotros con ayuda o sin ayuda, nosotros nos sintamos cansados, que ya queremos colgar la toalla, hermanos, ya nos queremos rendir, ya nos sentimos fracasados, ya sentimos que hemos caído y no nos podemos levantar, hermanos. Nos dice, aunque que nos sintamos cansados, hermanos, nos dice a Dios que Él es el que nos da las soluciones, es venir a Cristo. Dios nos da la solución a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Nosotros, si nos sentimos de esa manera, tenemos que venir a fortalecernos para que Dios nos dé la fuerza, hermanos, a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Como dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en Isaías 40, 29 y 31, Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? En Dios está la fortaleza. Bendito sea su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Grande y fuerte y poderoso nuestro Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Y hasta ahora voy a pedirte que fijas tu rostro ahí donde estás y medites en este pensamiento. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y la alabanza a ti, Señor Dios, en esta noche, Señor. Hermanos, este pasaje bíblico, como muchos pasajes en la palabra de Dios, hermanos, nos muestra, hermanos, que nosotros como cristianos, nosotros tenemos una lucha constante, una lucha diaria, hermanos, contra estos tres enemigos poderosos, hermanos. Desde el momento que nosotros nos levantamos de nuestra cama, hermanos, desde ese momento que abrimos los ojos, desde ese momento ya empieza esta guerra, hermanos, espiritual contra Satanás, contra nuestra carne, hermanos, y contra los placeres mundanos, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Pero la buena noticia, hermanos, es que esta batalla, esta guerra, hermanos, es temporal. Solamente temporal, solamente mientras que vivimos en esta vida, hermanos, pero nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, con la mentalidad de que nosotros vamos a tener la victoria, de que nosotros vamos a salir vencedores, hermanos, para esperar a que tengamos la redención de la gloria eterna, hermanos. Así que 3 métodos, hermanos, para que podamos vencer diariamente esta guerra espiritual, esta guerra física, hermanos, contra estos enemigos poderosos, son que tenemos que pelear, hermanos. No nos podemos quedar cruzados. Estás viendo que estás siendo atacado por el enemigo, tu familia está siendo atacada por el enemigo, estás recibiendo ataques espirituales. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y dejarnos vencer. Lo que tenemos que hacer, primeramente, tenemos que pelear esa batalla, hermanos. Lo segundo, tenemos que prevalecer, ya que ya estamos peleando, nosotros tenemos que seguir esforzando, continuando peleando, hermanos. No nos tenemos que dar por vencidos y sobre todo, hermanos, si sentimos que ya no podemos, nosotros tenemos que sostenernos de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Si hacemos estos 3 pasos, hermanos, aquí la palabra de Dios nos tiene garantizada la victoria. Y esto fue lo que tanto Moisés, Josué, Aarón, Ur y todo el pueblo de Israel pusieron en práctica estos 3 métodos y Dios les dio una tremenda victoria, porque nos dice la palabra de Dios que Josué derrotó a todo el ejército de los amalecitas a filo de espada. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que si tú estás escuchando este estudio bíblico y te quieres venir al equipo de los vencedores, tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tú quieres recibir a Cristo. Si Dios te habla por medio de esta palabra, estás pasando por alguna situación donde crees que ya no puedes seguir adelante, donde sientes que estás perdiendo la guerra, donde sientes que estás perdiendo la batalla, donde sientes que ya no puedes seguir más adelante y que estás a punto de colgar la toalla, tú tienes que venir a Cristo.
Porque Cristo, en Cristo tenemos la victoria. Cristo no ha perdido ninguna sola batalla. Amén, hermanos. Vamos a orar por todos aquellos que quieren recibir a Cristo en esta noche. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, Señor, y tú has hablado, Señor, fuertemente a mi alma, Señor. A esta hora vengo delante de ti, Señor, humillado, Señor, pidiéndote perdón, Padre Santo, Señor, sobre todos mis pecados, porque yo reconozco delante de ti que soy un pecador y contra ti solamente he pecado, Señor. Perdóname, Señor, y a esta hora entrego mi vida a Cristo Jesús. Lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias, Padre. Amén. Si tú dices esta oración de fe, amado hermano, lo deciste que eres bienvenido a la familia de Dios. Es la mejor decisión que has hecho en toda tu vida. Si tú hiciste esta oración de fe con todo tu corazón, sincero delante de Dios, como yo lo hice en aquel momento, tú puedes recibir la salvación. Porque no es como aquellos que dicen que o se burlan de los que hacemos esta oración de fe, que nos creemos algo solamente por haber hecho esta oración de fe. La palabra de Dios nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si tú haces esta oración con convicción, con fe, con verdadero arrepentimiento, pues en este momento tú has recibido la salvación, amado hermano. Así que sigue adelante en los caminos de Dios, sigue creciendo espiritualmente. Te recomiendo que compres una Biblia si es que no la tienes, y si la tienes, que lo empieces a leer todos los días un capítulo. Pide a Dios que hable tu vida. Y también te recomiendo que de ahora en adelante empieces a hablar con Dios a través de la oración, como si tuvieras a un amigo enfrente. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus penas, cómo te sientes. Dale gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con tu vida. Dale gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Empieza a hablar a Dios, a tener momentos y tiempos de oración con Dios. Y sobre todo, ¿no, hermano? Tienes que empezar a congregarte. Pide a Dios que te guíe a una buena iglesia, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Así que vamos a orar para ser despedidos en esta noche, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, poderosa, Señor, mi Dios, donde tú nos has hablado, Padre Santo, Señor, sobre la importancia, Padre Santo, Señor, mi Dios, de depender totalmente de ti, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, nos pides, Señor, que salgamos, Señor, y que peleemos, Padre, que nos esforcemos, Padre Santo, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor, porque tú, Señor, mi Dios, tú nos garantizas la victoria por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, de este estudio bíblico, Señor. Que esta palabra sea de bendición, sobre todo a aquellos, Señor, que van a escuchar este video, Señor. Que tú rompas cadenas, Señor, que tú, Padre Santo, Señor, engendres nuevos nacimientos de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta noche, Señor, por esta palabra vengan nuevas almas a los pies de Cristo, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Queremos despedirnos en esta noche, hermanos. Damos gracias por habernos escuchado en esta noche. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Los esperamos el próximo miércoles a las 7:30. Dios los bendiga. Buenas noches.